Buenas noches, compañeras y compañeros. Les doy la bienvenida a nuestro grupo La Alegría de Vivir. Mi nombre es Miriam y seré la coordinadora por el día de hoy, en esta reunión especial de aniversario. Pues nos ponemos en disposición, vamos a guardar un minuto de silencio dedicado a la oración o meditación personal. Nuestro enunciado dice: el grupo La Alegría de Vivir somos un grupo de hombres y mujeres que comparten entre sí el mutuo deseo de recuperarse de las diferentes dolencias físicas, mentales y emocionales. Ya sea que padezcas una adicción como el alcohol y drogas, sufras de trastornos alimenticios o problemas emocionales como neurosis, codependencias, seas familiar de un alcohólico o adicto, no estás solo, no estás sola. Hay otros como tú y se están recuperando. Los miembros del grupo La Alegría de Vivir proceden de diferentes comunidades que trabajan y practican en sus vidas los 36 principios espirituales, que son los 12 pasos, las 12 tradiciones y los 12 conceptos para el servicio mundial. Indistintamente de la comunidad de procedencia o de la manifestación de tu enfermedad, de la cual deseas recuperarte, tienes un lugar entre nosotros. Nos reunimos utilizando los recursos que nos dan la tecnología, como la computadora o el equipo celular, mediante la aplicación de Free Conference Call. Te invitamos a asistir a las reuniones y alcanzar un estado de serenidad. Ya no estás sola, ya no estás solo, ahora tienes alternativa. Respecto a cómo va a ser nuestra junta, les comento, va a tener una duración de 90 minutos. La junta está siendo grabada y después se va a colocar en un sitio web donde ustedes o cualquier persona interesada podrá reproducirla nuevamente. Le vamos a dar la bienvenida a nuestra compañera Yadira, que nos va a compartir el tema Que empiece por mí. Antes de iniciar, les voy a recordar a todos que el tiempo de exposición es de 45 minutos. Voy a sonar una campana cuando sea el minuto 45 y bueno, nuestra oradora va a concluir su tema en el momento que ella lo defina, va a concluir posterior a este timbre. Las preguntas van a ser al momento que la compañera termine su exposición. Y algo importante, las preguntas pueden ser por escrito o pueden ser también por el micrófono. Les comento, al ser grabada la junta, no es necesario que, pueden omitir su nombre, omitir los datos que ustedes quieran, pueden simplemente dirigirse hacia la pregunta. Y sin más preámbulo, pues le damos la bienvenida a nuestra compañera Yadira, que nos va a dar pues nuestro tema. Bienvenida, Yadira. Muchas gracias, Miriam. Gracias, compañeros. Buenas noches. Mi nombre es Yadira M. Y quiero dar las gracias a los compañeros por la invitación. Gracias a ustedes por estar aquí el día de hoy. Gracias por eso. Bueno, quiero comenzar, recordándoles qué es Al-Anon, por si tenemos personas nuevas, por si hay
personas que todavía tengan alguna confusión sobre qué es Al-Anon. Al-Anon dice, los miembros del Al-Anon son personas quienes, igual que usted, están preocupados con respecto al problema de la bebida que tiene otra persona. Los grupos de familia Al-Anon es una agrupación de parientes y de amigos de alcohólicos o adictos que comparten sus experiencias, fortaleza y esperanza con el fin de encontrar solución a su problema común. Creemos que el alcoholismo es una enfermedad de la familia y que un cambio de actitud puede ayudar a la recuperación. En Al-Anon perseguimos un único propósito: ayudar a los familiares y amigos de alcohólicos. Hacemos esto practicando los 12 pasos, dando la bienvenida y ofreciendo consuelo a los familiares de los alcohólicos y comprendiendo y animando al alcohólico. El tema que me tocó a mí en este día es que empiece por mí. Este tema, que empiece por mí, tiene mucho de los principios de Al-Anon, de los pasos, tiene que ver. Cuando yo llego, te voy a compartir un poquito mi experiencia acerca de cómo fue que yo llegué a Al-Anon. Bueno, primero ya me presenté, ¿verdad? Antes, mi nombre es Yadira M. y provengo de una familia disfuncional, de una familia, ¿verdad?, desintegrada, con un padre alcohólico, una madre histérica y hermanos con situaciones de adicciones a sustancias. Cuando, ¿verdad?, yo provengo de esta familia con una infancia, pues ya sabemos que puede ser bastante dañada, bastante difícil estar en una familia así, crecer en este contexto. Mas, sin embargo, yo no identificaba muchas de las cosas que Al-Anon me regaló. Cuando yo me establezco en Al-Anon, yo voy queriendo ayudar y salvar a mi papá. Me quiero convertir en una salvadora y quiero ser la salvadora de mi papá alcohólico. Trato de buscar por todos los medios esta agrupación que me va a ayudar, que me va a dar los pasos para que mi papá ya no beba, para que el tipo cambie y para que en la casa todo sea color de rosa como yo lo creía. Claro que eso no fue así. Cuando nosotros, mi mamá y yo, llegamos a esta agrupación fue porque la situación ya se había puesto más complicada. Él ya había mezclado las sustancias con el alcohol y había un desorden total en casa, debido a que ya había habido mucha situación fuerte de violencia y ese tipo de cosas. Nos acercamos a la agrupación. Recuerdo que las primeras tribunas yo iba y solamente lloraba, no me paraba, no quería hacer tribuna, y cuando empecé a subir a tribuna no podía hablar, simplemente me la pasaba llorando y quería que me dijeran cómo le iba a hacer para que el tipo cambiara, para que mi papá dejara de beber. Yo decía, necesito algo, ¿verdad?, para que me van a decir aquí cómo él va a dejar de beber y ¿verdad?, va a cumplir todas mis expectativas de hija. Voy a recibir todo ese afecto, todo ese amor incondicional que no se me dio en mi infancia y que ya en mi vida adulta de 18 años, cuando llego a la agrupación, sigo teniendo todas estas carencias. Debido a las situaciones en casa que eran bastante conflictivas por la bebida y por la histeria de mi mamá, yo prefiero casarme con el primer tipo que encuentro fuera de mi puerta. Entonces, cuando yo me caso, yo me fui muy preocupada porque decía, ¿y ahora quién va a cuidar a mi papá? ¿Y ahora quién lo va a salvar? ¿Y ahora quién le va a quitar las botellas de cerveza? ¿Y ahora quién se las va a contar? Y luego, ¿quién lo va a ir a recoger a las cantinas? Soy de México, acá en México están estos lugares que se llaman así, cantinas, a donde él iba. Y ahora, ¿quién lo va a ir a recoger? ¿Y quién va a ir a manejar la camioneta? Y yo ya no voy a estar ahí para salvarlo en mi mente enferma. Entonces,
¿verdad? Yo hacía todo este tipo de cosas apoyada por mi mamá, que ella creía que de esa forma lo podíamos rescatar, escondiéndole el alcohol, preocupándonos por él cuando llegara, tratarlo de tener contento, haciendo cualquier cosa para que él no fuera a beber. Tratábamos incluso de no discutir con él, de que no se saliera de control, de que lo que él quería, la comida, etcétera, ¿no? Para que pues el tipo, ¿verdad?, nos prefiriera, nos diera el espacio, el lugar que requeríamos y que la bebida nos estaba robando. No fue suficiente eso, me caso, me retiro, no dormía las noches de casada pensando que quién lo iba a salvar. Entonces empieza mi verdadera enfermedad, empieza a brotar después de casada. Ya yo formando parte de la agrupación de Al-Anon, sigo reuniéndome, sigo asistiendo a mis reuniones presenciales. Más sin embargo, la verdadera enfermedad me rebasó. Mi necesidad de control, mi necesidad de tener la razón siempre, mi necesidad de dominio, mi necesidad de poder. Porque yo, Yadira, vivía de esa necesidad. ¿Qué pasa cuando yo no puedo dominar y controlar a mi esposo? ¿Qué pasa cuando yo no puedo hacerle entender mi razón y hacer que haga mi voluntad? Aquí es donde yo me enfrento con mi verdadera derrota. Huir de casa fue sencillo, huir de mi padre histérico, huir de mi padre alcohólico, de mi madre histérica, pero ya en casa huir de un esposo no podía. Entonces hice contacto con mi verdadera enfermedad. Fue una situación bastante difícil porque estaba en la incapacidad total, no podía decidir, no podía hacer muchas cosas. Fueron pasando los años, fue llenándome, mi cuerpo físico se fue llenando de enfermedades porque no sabía comunicar, porque no sabía amar, porque no sabía decidir, no sabía siquiera vivir, no sabía lo que era convivir, no sabía muchas cosas que se tenían que llevar a cabo dentro de un matrimonio. Cuando yo me doy cuenta de que esa necesidad de controlar y de dominar, simplemente no puedo con mi esposo, yo me hundo en una profunda depresión. Teniendo mis hijas, tuve dos niñas maravillosas, pero yo las tuve creyendo que por medio de estas yo iba a poder controlar a mi esposo, que iba a cambiar, que él iba a ser diferente, que iba a llenar mis expectativas ilusas de amor, de atención, de respeto, etcétera. No fue así. Cuando ya mi hija tiene 1 año, la menor, y mis expectativas no son cumplidas, la impotencia, la frustración me invadió, entonces fue cuando definitivamente caí en la depresión, en la ansiedad y en principios de esquizofrenia. Mi vida se había vuelto ingobernable, era incapaz de vivir, era incapaz siquiera de pensar, era incapaz de hacer absolutamente nada. Empiezo a tener delirios, el cuerpo no me responde, una debilidad inmensa, dejo de dormir, dejo de comer, prácticamente solamente estaba respirando. La cabeza aturdida de un dolor emocional, constantemente tenía dolores de cabeza, me dolía el cuerpo horrible, fiebre, simplemente estaba ahí tirada en una cama como peor que un perro viviendo, peor porque mi necesidad, mi hambre de controlar a una persona se había apoderado de mí y como no podía, la impotencia y la frustración me habían consumido. Llegué a tales grados de estar en medicación psiquiátrica, seguía yendo a mi agrupación de Al-Anon,
perdí la visión, solamente podía ver blanco, negro y gris, no podía distinguir los colores. El gusto, vino la anedonia, no podía disfrutar de nada, ni sexual, ni comida, nada disfrutaba de la vida. Temblaba demasiado, me temblaban los ojos, me temblaban las manos, estaba totalmente atrofiada de mi sistema nervioso. Sigue pasando los días, sigue pasando el tiempo, yo sigo con esta forma de vivir, trato de buscar medicina psiquiátrica, médico internista, ginecólogo, traumatólogo, electrocardiogramas, etcétera, ¿no? De todo lo que yo se suponía que tenía una enfermedad física. Ya al último decía que tenía un tumor porque el dolor de cabeza era suficientemente grande, era como un tambor en la cabeza y estaba horrible cómo me sentía. Entonces yo decía, pues ya tengo un tumor porque ya no hay yo qué hacer, ¿no? Con eso. Así fue, mis años fueron consumiéndome, seguía en la agrupación, apenas manejaba, apenas podía ver, apenas comía, apenas medio dormía, pero seguía luchando, seguía yendo. Esas tribunas eran dedicadas a mi ex esposo, en ese momento a mi esposo todavía, eran dedicadas al daño, a culparlo, a responsabilizarlo. Por eso estoy así, porque la culpa de él, porque él me hizo, porque él me dijo, porque él me tiene así, porque él no me deja. Esas tribunas llenas de resentimiento porque mi papá fue el responsable, por su alcoholismo, porque mi mamá no me dio amor, porque etcétera. Mis tribunas en esos años, la verdad, mis compañeras me tuvieron demasiada paciencia porque yo recuerdo que repetía una y otra vez las mismas cosas. Podía ser durante el día, te podía repetir las mismas cosas, no tenía un ritmo, mi conversación no tenía un inicio y un fin. Yo te decía algo y terminaba con otra cosa, olvidaba, no hubo un grado que me afectó tanto en el área cognitiva, mis emociones, que yo no podía sumar 5 más 5, no sabía cuál era la respuesta de 5 más 5. Empecé a tener lagunas mentales, las lagunas me abrumaban, no sabía qué había hecho en la mañana, qué había hecho al mediodía, qué había hecho en la tarde. Era horrible las sensaciones, el vértigo, todo el día mareada, todo el día vomitada. Si estaba parada, sentía que me orinaba. Si estaba acostada, sentía que me cagaba. Si estaba de lado, me daba diarrea, vómito, de todo. Si estaba parada, la cabeza se me caía y se me volvía a pegar. Si estaba acostada, pues se me iba para atrás y se me volvía a regresar. Así estuve por años, por años, por años. No sabía decidir. La enfermedad me había consumido a tal grado que me dejé morir. No tuve fuerza suficiente para tomar decisiones. La que tomó la decisión de sacarme de ese matrimonio fue por medio de mi mamá, quien fue y me dijo que ya no tenía que estar ahí, que tenía que salir de ese hogar para que yo me pudiera construir otra vez como persona. No lo entendía, ¿verdad? Yo seguía muy enferma, muy mal. Recuerdo vagamente cuando fue por mí, me recogió y fue todo. De ahí empezó mi progreso, mi proceso. Yo realmente quería cambiar. No entendía muchas cosas, ya de tanto médico, neurólogo, psiquiatra, traumatólogo, etcétera. Solo me decían que tenía mucho estrés, porque en los estudios aparecía que no tenía nada, gracias a mi poder superior, pero el estrés era masivo. Entonces el neurólogo me diagnostica 3 meses de vida con ese tipo de vida. Si yo quería seguir, él me daba 3 meses de vida nada más, porque ese ritmo no iba a aguantar. Me dijo, señora, o se divorcia o se muere.
Y entonces pues tomé la decisión de divorciarme. Sigo en la agrupación, sigo yendo a mis reuniones. Entonces yo empiezo a tener un contacto conmigo misma. Las compañeras, yo no recuerdo que nunca me hayan juzgado, me hayan dicho, ya no le dediques tribunas a tus papás, a tu ex esposo, ya no. Yo no recuerdo que ni una compañera se haya acercado a mí a decirme, ya basta, hasta aquí, ya no más. Fue entonces cuando yo descubrí que tenía que derrotarme con ese primer paso. Reconocer que tenía una vida ingobernable y admitir que era incapaz de controlar a otros. Fue cuando yo me di cuenta que era lo que yo pretendía hacer, controlar a otros cuando no estaba siendo consciente de controlar mi propia vida. Entonces, yo continúo, ¿verdad? Yendo al programa. Yo fue la primera vez que tuve un grado de conciencia, que me humillé, que dije ya basta de seguir desperdiciando más años de mi vida en esta muerte que tenía. Así fue como yo fui encontrando amor en el programa y empecé por mí. Apliqué este lema. Empecé por mí primero a perdonarme, a perdonar a los demás. Empecé a dejar de tener resentimiento conmigo misma, a dejar de tener resentimiento con los demás. Empecé a dedicarme tribuna. Me dediqué a identificar de dónde venían todas estas heridas. Esta herida de rechazo que estaba cargando, yo creía que igual un día en una literatura del libro de Valor para Cambiar hablaba de la autoestima, ¿no? Me pegó en el ego, donde yo creía que no, mi autoestima acá súper fregón, todo bien conmigo, y no, ahí tengo un despertar de conciencia donde me doy cuenta de mi abuelo podía hacer con amasar bajo siente esas darme bien y es un giro totalmente lo que empieza a formar en mi vida. Cambio radicalmente, empiezo a tomar conciencia de mis áreas de salud, de higiene, de bañarme, de lavarme los dientes, de peinarme, de alimentarme, de cuidarme, de dormir, de hacer muchas cosas que no hacía antes. ¿Por qué? Porque me había abandonado a tal grado de la frustración, del dominio, de la de para que bueno, va pasando todo esto y yo empiezo a tomar una conciencia más plena del programa de Al-Anon, en este lema que empiece por mí. Yadira empieza a tomar conciencia de estas heridas, empieza la necesidad de sanarlas, empezar a identificar de dónde venían, por qué habían sido creadas, de hacer contacto con la emoción y de soltar la emoción, de ya no guardarla, de ya no seguirla teniendo y apapachando.
Ahora empieza la parte más difícil de que empiece por mí, porque para mí todos los demás estaban equivocados menos yo. Yo siempre tenía la razón y era perfecta porque estaba en el programa y había tenido conciencia de mi baja autoestima, mis heridas de la infancia, las carencias, ya sabía cómo abordar, ya identificaba muchas cosas en mí. Pero doña Chingona no reconocía sus defectos de carácter. Ahí fue donde en otra ocasión a mí se me dificultaba muchísimo aceptar a mi familia, a mi contexto, a mi primer núcleo. Pero entonces un día yo me doy cuenta que mi agrupación de Al-Anon es como mi segunda familia. Entonces yo empiezo a tener otro despertar de conciencia donde yo digo, si acepto esta segunda familia, porque aquí vienen mujeres de todo tipo, con caracteres diferentes, ¿por qué mi primer familia no la puedo aceptar? ¿Por qué no puedo todavía muchas cosas con mi familia? Entonces empiezo a notar por mis defectos de carácter. Por eso es que se me complicaba o a mí se me hacía difícil la comunicación con mi familia, porque no aceptaba que tenía defectos de carácter y que no tenía la razón en ocasiones. Ahí fue donde empecé a darme cuenta que soy soberbia, que era egoísta, que era envidiosa, que era chismosa, que era criticona, que era con juicios, que hacía juicios a las personas, que condenaba a las personas. Y entonces fue cuando me fui dando más cuenta qué era lo que podía hacer por mí, qué era lo que yo podía hacer por mí, qué cambios podía hacer por mí, porque para mí la chismosa tenía que cambiar primero, para mí la floja tenía que cambiar primero, para mí la egoísta tenía que cambiar primero. Sí sabía identificar a cada persona y decirle todos sus defectos de carácter, pero los míos no me gustaba reconocerlos, no me gustaba que a veces me gustaba el drama, no me gustaba reconocer que a veces era histérica, que me gustaba tirar veneno y esconder la mano y crear conflicto y hacer problemas. No me gustaba identificarme como una persona avariciosa. Yo decía, no, claro que no. No me gustaba identificarme como una persona vanidosa. No, para nada. Y sobre todo en lo que más batallé fue en la soberbia. Yo decía, no soy soberbia, no. Las demás personas son las que sienten que yo les ignoro, que les trato mal, pero para nada. Esas personas no están capacitadas o preparadas para mí, para lo que yo, Yadira, tiene que decir. Y pues eso era equivocación, eran defectos de carácter que yo fui tomando conciencia. Cuando yo empiezo a admitir que fue mi primera despertar de conciencia, cuando yo admito que era incapaz de controlar a otros, que era incapaz de tener la razón siempre, que era incapaz de poder controlar, de poder dominar, de tener ese poder, mi vida empieza a cambiar. El programa me empieza a enseñar cómo vivir, me empieza a decir cómo tengo que ir cambiando, cómo tengo que ir manejándome en esta vida. El segundo paso para mí también fue bastante difícil en este proceso de llegar a mi agrupación, porque tenía que creer en un poder superior y tenía que creer que él podía devolverme el sano juicio. Yo creía, ¿verdad?, cuando todavía, aunque había sido diagnosticada con principios de esquizofrenia, yo me creía que tenía buen juicio. Y a veces no entendía por qué mi abuela decía, ay, esta escuincla desjuiciada. Ahora que ya lo veo desde otro ángulo, puedo notar que jamás
tuve buen juicio en esos momentos, que nunca lo obtuve, pero también llegué a tener esa derrota y reconocer y creer que existía un poder superior que lo podía hacer por mí, que yo ya no estaba sola, que si yo no tenía juicio, Él podía ponerlo en mí y Él ahora iba a ser una guía en todo esto que se llamaba vida, que para mí después de 25, 26 años apenas iba a empezar a vivir, era como si apenas estaba empezando a nacer, aún teniendo 26 años de edad. El tercer paso también fue bastante difícil porque tenía que confiar mi voluntad al cuidado de Dios. Y eso fue algo para mí bastante difícil, porque yo decía, ¿cómo voy a confiar mi voluntad a Dios si no lo veo? Si todavía tengo muchos defectos de carácter, si todavía tengo muchas situaciones, problemas, muchas circunstancias, si todavía batallo mucho con mis emociones, ¿cómo es que yo voy a confiar mi voluntad y cuál va a ser la voluntad de Él? Este fue un proceso bastante duro en el cual yo traté de digerirlo poco a poco, traté de que no me fuera haciendo problema y simplemente, como dice un lema, hacerlo simple, irlo manejando así como era nada más. En el cuarto paso, hacer un examen de conciencia de mí misma fue bastante también laborioso, porque yo fue cuando empecé a generar una conciencia de mí misma. Entonces empecé a notar qué cosas tenía que cambiar, ya no de los demás. Ya no quería cambiar a mi papá, ya no quería cambiar a mi mamá, ya no quería cambiar a mi ex esposo, ya no quería cambiar a mis hermanos, ya no quería cambiar a nadie más, pero quería cambiarme a mí misma. Quería saber qué conductas tenía Yadira, qué actitudes tenía, qué pensamientos tenía, qué hábitos, qué patrones seguía cargando, qué había, ¿no?, en ella. Entonces a mí me costaba mucho trabajo identificar esas partes de mí, porque yo había centrado todo mi tiempo a las otras personas, que yo no sabía cómo era yo en realidad. Yo no te podía decir qué pensamientos venían de mí sin que fueran de crítica hacia otras personas, sin que fueran para traer cosas positivas a alguien, porque Yadira no tenía nada positivo, nada bueno que brindarle a los demás. Simplemente decirles lo mal que estaban, en lo que se estaban equivocando, lo que estaban haciendo incorrecto, lo que era mal para ella. Yadira creía saber lo que estaba bien para los demás. Ella creía que lo que yo estaba pensando y tenía planeado era lo que ellos tenían que decir, lo que tenían que hacer. Y no era así. Entonces me costó mucho este paso, ¿no? En el quinto paso, admitir mis faltas ante Dios y otro ser humano. Fue muy sencillo admitir las faltas ante Dios. Fue bastante sencillo admitir mis propias faltas conmigo misma, pero lo complicado fue admitir ante otro ser humano. Y Yadira no se podía equivocar, ¿no? Yadira era perfecta, y disculparse con otra persona le daba en el ego, en el orgullo, y eso no podía hacerlo. Cuando yo empiezo a darme cuenta que eso ahí también va la soberbia, entonces yo empiezo a trabajar este efecto de carácter y lo empiezo a hacer como por ser brava, como por tener coraje, ya no por la necesidad de cambiar, sino para alimentarme y tener valor, decir, ok, así como eres capaz de creer que tú tienes la razón, que tú estás bien, puedes pedir disculpa, puedes reconocer que hoy no tienes la razón, que hoy estás equivocada, que has hecho esto incorrecto, te disculpas y lo vas a remendar, lo vas a enmendar. Entonces sí fue ahí un proceso, ¿verdad?, de recuperación bastante fuerte. Hasta el día de hoy yo aplico en mi vida diaria los 12 pasos casi todos los días, algunos otros no todos los días, ¿verdad?
El número 6, estar dispuesta a que Dios eliminara mis defectos de carácter. Aquí en ya tenía yo un corazón más sensible, yo ya estaba más confiada en el programa, yo ya estaba más confiada en este poder superior que no conocía, yo ya estaba teniendo una comunión más profunda con ese poder superior que yo conozco como Dios. Yo ya me sentía más centrada y me sentía dispuesta. Yo ya no me sentía en la negación. Yo realmente quería ver cambios. Y en la literatura de Valor para Cambiar dice que si quieres ver respuestas diferentes, tienes que empezar tú misma a actuar de maneras diferentes para que los resultados sean ahora sí diferentes. Entonces yo me quedé mucho con eso y yo dije, estoy dispuesta, yo no voy a oponerme ya al cambio. El paso número 7, pedirle a Dios que me librara de culpa. Este fue un paso en el cual me tomó bastante tiempo porque traía muchas culpas de la infancia, de la adolescencia, de mi vida adulta, de mi ex esposo, muchas culpas como mamá, muchas culpas como hija. Entonces fue un proceso a la vez duro y a la vez fácil, porque cuando yo empecé a trabajar y pedirle a Dios que Él me librara de todo sentimiento de culpa, se fue haciendo más sencillo. Sí fueron dedicadas bastantes tribunas a trabajar este proceso en específico. El paso número 8, hacer la lista de las personas que yo dañé. Pues aquí otra vez entraba el orgullo, el ego y la soberbia, porque yo no dañaba a nadie, ¿no? Todos me dañaban a mí. A mí nadie me dañaba. Bueno, yo no dañaba a nadie, todos me estaban dañando a mí. Entonces, como yo no dañaba a nadie, pues me costó mucho este paso, porque yo decía, no, pues yo no daño a nadie, ellos me andan dañando a mí, ellos me hacen todo, es que mira la cara que me hizo, es que mira, esto lo hace para provocarme, es que mira aquello, ¿no? Entonces, lo fui trabajando también, fui tomando conciencia de este paso, elaboré mi lista, y como dice el paso 9, hice esa reparación del daño a estas personas de las cuales yo insultaba, ofendía, agredía verbalmente, a estas personas que con mirada, con soberbia, que con ser déspota, que con ser sentirme superior a los demás, yo lastimaba. El número 10, donde dice que el examen de conciencia continúa y que admití espontáneamente mis faltas al momento de reconocerlas y yo tomaba conciencia de ellas. Este paso lo vivo una y otra vez porque soy una simple mortal y por eso vengo a mi agrupación para yo tener menos recaídas que ayer. Este día para mí solo tiene 24 horas y si el día de hoy yo no tuve una recaída de esa necesidad de controlar, de esa necesidad de tener la razón, de esa necesidad de dominar, de esa necesidad de decirle a la otra persona lo que tiene que hacer porque yo sé lo correcto para ella. Entonces, ese paso, bueno, esta agrupación es para toda la vida y pues este paso no lo termino de hacer. Ahora para mí es más sencillo cuando yo voy a decir una palabra hiriente, antes de hacerlo pienso si es adecuado, si eso me va a ayudar, si va a edificar a la otra persona, pero ya no me voy como perro desbocado o burro desbocado, ya no actúo de esa manera. Yo ya estoy escuchando lo que digo, yo ya escucho lo que yo hablo, yo ya lo conecto, ya no estoy preocupándome por qué dice el alcohólico, qué dice el drogadicto, qué dice la chismosa, qué dice la criticona, qué dice la neurótica, qué dice la histérica. No, yo ya conecté mi oído con mi boca, yo ya conecté lo que yo voy a decir. Entonces, antes, cuando vaya a salir una palabra, un pensamiento se está formando, yo me pregunto,
es necesario, es prudente, edifica. No lo digas, no lo hagas. Si yo no lo pienso, no lo llevo a la acción. Entonces, desde ahí, bueno, yo esto fue como fui tomando conciencia a través del programa. No sabía escuchar, me costó años, tengo 10 años en la agrupación. No sabía pensar, no sabía siquiera pensar, o sea, cosas tan estúpidas como esa que se supone que como ser humano tienes que saber hacer, no las sabía. Así de jodida estaba. El paso 11, orar y meditar, pedir a Dios la capacidad para reconocer su voluntad, las fuerzas para cumplirla y sobre todo hablar con Dios. Mis oraciones me cambiaron. En momentos de dificultad yo no sabía cómo era orar, yo no sabía qué era meditar, no sabía qué tenía que hacer para orar. Yo decía, bueno, ¿qué es esto, la oración? ¿Qué voy a hacer? Pero a mí me enseñaron la oración de la serenidad. Y entonces yo empecé a tener fe en esta oración de la serenidad. Empecé a tener fe y empecé a confiar en esta oración de la serenidad. En esos momentos, cuando yo no sabía orar, cuando yo no sabía cómo comunicarme con mi poder superior, yo empecé con la oración de la serenidad. Con esa oración fue con la que yo fui creciendo y esa oración fue la que a mí me ayudó. Por medio de esa oración fue que yo empecé a comunicarme, a orar y a meditar. Empecé también a meditar en lo que dice la oración de la serenidad. Cuando decía que me diera valor para cambiar lo que podía. Aquí yo apliqué que empiece por mí. Porque entonces, ¿qué me ha enseñado el programa? ¿Qué es lo que puedo hacer? Cambiar lo que puedo. ¿Qué puedo cambiar? Conmigo misma, mis pensamientos, mis acciones, mis actitudes. Eso es lo que yo puedo empezar a cambiar. Conmigo misma, yo. No puedo cambiar absolutamente nada que no sea a mí. Eso fue lo que me regaló el programa y la oración de la serenidad. El 12º paso que me enseñó a través de esto fue el despertar espiritual a través de esta comunión con mi poder superior y a llevar el mensaje a otras personas que lo necesitaban. Practicar estos principios en mis acciones, en mi vida diaria, en todos los días, fue un verdadero reto. Estar practicando estas acciones, esos principios. Algo que me ayudó muchísimo fue aplicar las 3 Cs que vienen en el libro Esperanza para hoy. Yo no lo causé, yo no lo puedo curar, yo no lo puedo controlar. ¿Qué no causo? Las respuestas de otras personas, el alcoholismo, la drogadicción, las decisiones de otras personas, no las causo. ¿Las puedo curar? Puedo curar los pensamientos suicidas, puedo curar al alcohólico, no soy su salvadora y él no pide ser salvado. No lo puedo hacer, no puedo curarlo, no puedo hacerlo. Y la más importante, yo no lo puedo controlar. No puedo controlar el alcoholismo, la drogadicción, no puedo controlar los pensamientos de otras personas, no puedo controlar absolutamente conductas, situaciones, no puedo controlar nada. Entonces, ¿verdad? El programa de Al-Anon nos ayuda a dejar de concentrarnos tan intensamente en lo que dicen, hacen o sienten lo que nos rodean
y en su lugar concentrarnos en nosotros mismos. Cuando nos sentimos tentados a culpar a otros por nuestros problemas o a justificar nuestro mal comportamiento señalando el mal comportamiento de otros, este lema nos recuerda cuál es nuestro centro de atención. Somos responsables de nuestras acciones, independientemente del comportamiento de otros. Aquí es donde entra este lema maravilloso que se llama que empiece por mí. Este es un lema que para mí abarca muchísimo en su totalidad el programa. Me gustó muchísimo a mí en la literatura donde me decía, ¿verdad?, que la mejor manera de ayudar a un alcohólico o a un adicto, la mejor manera es no ayudándolo. Mis formas de ayudar pueden ser las equivocadas, pueden ser que no son las que él está necesitando en ese momento. ¿Y yo quién soy para saber lo que esa persona necesita, para que esa persona le cambie, ¿no? Cambie esa situación. Algo que también me dejó, ¿verdad?, el programa en este lema que dice que empiece por mí, fue a dejar de reaccionar. Fui encariñándome cada vez más con este regalo del silencio. Cuando la otra persona, el alcohólico, la histérica, el drogadicto, querían discutir, querían insultar, querían ofender, querían lastimar, entonces Yadira dejaba de reaccionar porque el programa le había enseñado a hacer silencios, a que había momentos en los cuales se necesitaba 2 personas para que la situación se desbordara. Pero ahora Yadira tenía el autocontrol de ella misma, y ella decidía si reaccionar o no reaccionar, o simplemente no contestar, no insultar, hacer silencio, retirarse de la habitación y hablar en otro momento. Incluso eso aprendí a darme ese regalo de no reaccionar y ese regalo del silencio. Al-Anon me dice que empiece por mí cuando identifico algo que no me gusta en otra persona. Puedo buscar características similares en mí y comenzar a cambiarlas. Al cambiar yo misma, verdaderamente puedo cambiar el mundo. Este lema también me encanta porque cuando empiezo a cambiar y empiezo a ver a buscar en otros, ¿verdad?, cosas que yo quiero cambiar, cosas que quiero que ellos no hagan, que digan, que no digan, etcétera, son las únicas cosas que yo puedo identificar y puedo cambiar en mí. Solo yo puedo darme esos regalos por medio del programa de Al-Anon. La paz espiritual depende del reconocimiento de nuestras propias faltas. Un examen de conciencia sincero ayuda a reconocer nuestra fortaleza y nuestra debilidad. Yo aquí empecé por mí a reconocer mis fortalezas, empecé por mí a reconocer mis debilidades, empecé por mí. Empecé en el tiempo que mi poder superior me lo requirió. No fue porque yo haya simplemente querido hacerlo, sino porque Él estaba ahí conmigo. Desde el momento que Él me dio la oportunidad de formar parte de este grupo, era que venía algo para mí que Él ya tenía planeado. Bueno, compañeros, quiero agradecerles por su tiempo. Doy gracias a Dios por la invitación, gracias a ustedes también por estar aquí. Vamos a abrir ahorita el tiempo de preguntas y respuestas. Si pueden irlas haciendo ahí, si tienen preguntas acerca de Al-Anon, acerca de alguno de los pasos, acerca de algunas dificultades que tengan ustedes el día de hoy, acerca del lema que empiece por mí,
con mucho amor se las puedo ir resolviendo en unos minutos más. Y quiero compartirles también este lema, ¿verdad? Que esta literatura que viene en el libro Valor para Cambiar, quiero compartirla para cerrar, donde dice: muchos encontramos que al tratar a otros con amor y respeto, nosotros mismos nos volvemos imanes de amor y respeto. Pues entonces terminamos. Miriam, te cedo el micrófono. Gracias, compañeros. Gracias, Yadi, por acompañarnos, por participar en esta nuestra semana de unidad, nuestro aniversario, nuestro segundo aniversario. Les recuerdo, compañeros, en este momento se abre la sección de preguntas y respuestas. Las preguntas las pueden hacer por escrito en el chat o también pueden solicitar la palabra para hacer su pregunta directamente usando el micrófono. No es necesaria la presentación, pueden ir directo a la pregunta. Les recuerdo, nuestra junta está siendo grabada y posteriormente podrán tener acceso a ella una vez que esté debidamente cargada en nuestro blog o en nuestra página de Facebook. Les recordamos, por ahí tenemos también contacto con ustedes. Y bueno, Yadi, durante tu compartimiento nos hablabas del control. En la hermandad de Al-Anon, uno de los rasgos, el rasgo compulsivo que más se trabaja, el principal de hecho, es el control hacia querer, pues sí, controlar, valga la redundancia, la cantidad de la sustancia, es decir, del alcohol, y el comportamiento de la persona que está enferma de alcoholismo. Una pregunta, Yadi, en tu experiencia, el control cuando una persona está, recordemos que es una enfermedad familiar, cuando está en esta parte ejerciendo ese rasgo compulsivo del control, ¿se limita únicamente a la persona que está en esta situación de enfermedad en la sustancia del alcohol, o la persona, el familiar, llega a ser afectado de tal manera que ese control lo lleva a otros aspectos, a otras áreas de su vida? Gracias, Miriam. Sí, al principio el control puede ser simplemente por controlar la bebida de familiar alcohólico, pero desde ahí ya se nos va marcando patrones donde ya quiere controlar la vestimenta, quiere controlar la salida, la llegada, lo que va a comer. Entonces ya no solamente se basa en lo que viene siendo la bebida, ya quiere tener un total control de la vida de la persona, de la conducta, de los pensamientos, de las formas de responder. Y como nosotros sabemos en Al-Anon que el alcoholismo es una enfermedad de la familia, así como esta persona está luchando por controlarle la bebida, también le va a controlar pensamientos, actitudes, palabras, dinero, etcétera. Gracias, Miriam. Gracias, Yadi. Les recordamos, pueden hacer sus preguntas aquí por el chat o pedir la palabra. Tenemos un mensaje que dice que debo hacer, pero no estoy segura si respondió a un mensaje anterior o es una pregunta directa. Mientras nos comenta la persona que dejó la pregunta que debo hacer, igual puede hacerlo por chat, vamos a darle la palabra a la siguiente compañera. Un momentito, por favor. Adelante con la pregunta. Buenas noches, Yadira. Mi nombre es Verónica, soy neurótica. ¿Sabes?
Mi pregunta es, la voy a hacer directa para ahorrar tiempo. Yo tuve una pareja de 8 años, la cual desde que lo conocí, tenía un vicio. Eh, de inicio yo traté de controlar, o más bien él se controló porque hizo como, o sea, para mí durante 3 años estuvo todo perfecto, pero después de 3 años él volví a darme cuenta más bien de que seguía con su vicio. Pero a raíz de eso, mi intolerancia a tal vicio, pues decidí dejarlo por la paz y no luchar contra algo que yo no podía controlar, ¿verdad? Entonces fue cuando yo tomo la decisión de entrar a Neuróticos Anónimos. Entonces es cuando empiezan las situaciones como ya, em, más más complicadas para mí, porque al yo entrar a Neuróticos Anónimos y dejarle a él, ahora sí que soltarle la rienda, ¿no? Que él llevara su vida, que yo no exigía, yo no reclamaba por qué llegas tarde, por qué fumas, o por qué vas, a dónde vas, con quién vas. Cuando yo dejo de hacer ese control, empeoró la situación a tal grado que un día sencillamente me molesté con él, y sí, realmente yo hice reclamo, ¿verdad?, de que si fumaba, que no lo hiciera dentro de casa. Entonces fue suficiente para que esta persona tomara sus cosas y se fuera. Ahí yo no sé si yo hice mal en dejar de controlarlo y soltarle la rienda, o ahí estoy confundida. Si tú me puedes sacar de este embrollo, por favor, Yadira, gracias. Sí, muchas gracias, Vero. Bueno, aquí lo que yo quiero sugerir es que el programa nos dice, ¿verdad?, que somos responsables solo por nuestras decisiones y por nuestras acciones. Él decidió, ¿verdad?, irse, decidió ya no continuar, decidió reaccionar de esa manera, y por lo tanto tú no eres responsable. Es en el caso de una persona que decide quitarse la vida por amor a otra. Esa persona no debe de sentir culpa porque buscó ayuda, porque dejó de hacer lo que se tenía que hacer por este proceso para que esa persona se sanara. Esta persona se aleja, y el otro, que es lo que decide, suicidarse, porque la persona lo dejó, que decidió no estar con él. Entonces, la persona que es responsable de hacerlo es ella misma, no por amor a otra persona. Si en este caso tú buscaste ayuda, buscaste ese apoyo, y él ha sido diferente, era porque a veces él le gustaba el control, y en este caso yo siento ahí por la decisión que tomamos por una neurosis. Es bastante difícil vivir de esta manera. No se vive cuando se está muy lastimado. Entonces hiciste lo que tenías que hacer. Tú eres responsable por lo que tú decidas del día de hoy, y él pues es responsable por lo que decidió. Si en un momento dado decidió irse porque ya no se le controlaba, ya no se le reclamaba, ok, pues fue la decisión de él. Pero aquí el caso es cómo te sientes tú. Si tú te sientes bien con esa decisión, si tú te sientes bien con la ayuda, si tú te sientes mejor al dejar de controlar, al dejar de exigir, al dejar de estar pendiente de otro para enfocarte en ti misma. Gracias, Vero. Gracias, Yadi, por tu respuesta. Tenemos 3 preguntas más. Te las leo. Dice: hola, soy codependiente y también quiero tener un control total por mi esposo. Me fue infiel y mi control fue peor. ¿Qué puedo hacer?
Sí, gracias, Andrea. Aquí hay algo muy importante que quiero compartir contigo. Va en base a lo mismo. Tú eres responsable por tus decisiones, por tus acciones. Aquí tu esposo es responsable por la decisión que él tomó al estar con otra persona. La responsabilidad fue de él. No es, él tomó esta decisión porque él tiene que trabajar carencias, no lo sé, vacíos que él aún no ha identificado y que solo conoce este patrón. Pero ¿qué puedes hacer tú? Tú puedes no tomártelo personal. No tomártelo personal es algo muy importante. Que te des cuenta que él no lo hizo por ti, que él no lo está haciendo por ti, que él lo hace por él, que él miente por él, que él se engaña por él, que él es infiel por él, porque hay temas en él que no se han tratado. ¿Tú qué es lo que vas a hacer? Dejar de la mirada en él y enfocar tu mirada en ti. ¿Tú cómo te sientes al saber lo que él te faltó de esa manera? Que aparentemente no te faltó, si lo vemos desde otro punto. Él te faltó a él mismo. Sí, faltó al compromiso, faltó a la unión que ustedes tienen, pero en sí, él es quien se está lastimando a él. Él es quien está llevando una doble vida. Él es quien está cargado de emociones. Mas, sin embargo, eres tú quien está recibiendo todos los golpes de las acciones de él. Lo que puedes hacer es dejar de enfocarte en él y aplicar este lema, que empiece por mí. Yo, Andrea, ¿qué siento que quiero el día de hoy para mí? Y sobre todo, si lo voy a perdonar, perdonarlo, reconocer que es un patrón que él tiene, que son hábitos y que tú no se los puedes quitar, ni curar, ni controlar, y que tampoco los causas. Ahí puedes aplicar las 3 Cs: no lo causas, no lo curas y tampoco lo controlas. ¿Qué es lo que puedes hacer? Amarlo y respetarlo y aceptarlo como él es, si esa es tu decisión de permanecer con él. Gracias, Andrea. Gracias, Chadi, por tu respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Dice, ¿qué acciones puedo hacer en el día a día para no sentir esta sensación de control hacia él y no sufrir yo? En un momento me regreso a la anterior y después hay otra que nos acaban de hacer. Sí, muchas gracias, Miriam. ¿Qué acciones? Ok, bueno, yo te voy a compartir unas, ¿verdad?, que yo aplico, que me lo dan muchísimo. Por ejemplo, a la norma de pensamientos obsesivos. Y entran estos pensamientos obsesivos, controlo a él, controlar su salida, controlar mente al tipo, ¿no? O sea, en todos los aspectos, como llevó la ropa, está arrugada, está manchada, le falta dinero, le falta, etcétera. Hasta los extremos podemos llegar. Esto es bastante vino para ti y lo que puedes ir haciendo todos los días para que tú te vayas sintiendo un poco mejor y soltando ese control, es empezar a repetir la oración de la serenidad. Repítela durante el día cuantas veces te sea necesario. Trata, cuando venga ese pensamiento obsesivo, de pensar en él, de enfocarte en algo que estés haciendo en el momento presente. Por ejemplo, lavar los trastes, barrer, no lo sé, si trabajas, algo de tu trabajo. Cuando sea muy fuerte esa necesidad de controlar,
tomar una ducha caliente, una ducha fría y sobre todo llamar a alguien de la hermandad, compartir con alguien esos pensamientos obsesivos que te están invadiendo. Cuando tú haces este contacto con otra persona, te distraes porque la persona te platica otra cosa, empiezas a salir de esa obsesión en la cual te estás metiendo. Pasa con nosotros que nos obsesionamos tanto con controlar a la otra persona que nos olvidamos de nosotros mismos. Aquí hay algo muy importante que yo noto y quiero reconocerte, Andrea, es tu capacidad de ya darte cuenta que tienes este problema, tu capacidad de reconocer que estás obsesionada con controlarlo a él. Esa misma obsesión la puedes dirigir hacia ti. En vez de obsesionarme hacia él, voy a obsesionarme con lo que me hace bien el día de hoy. Recuerda, solo por estas 24 horas no lo voy a controlar, no lo causo y sobre todo no lo causo, no lo controlo y no lo puedo curar. Entonces, así tú le escondas el teléfono, la contraseña, el wifi, el dinero, no se va a poder curar. Aquí esos tips que te doy sobre hacer este tipo de cosas cuando esté viniendo la obsesión te van a servir de mucho, te van a ayudar a despejar la mente, a desconectar de ese pensamiento obsesivo de control. Te mando un saludo, Andrea. Gracias por preguntar. Gracias, Yadi, por tu respuesta. Dentro de la hermandad de grupos de familia Al-Anon también se nos habla de este desprendimiento con amor. Si bien es cierto que como familiares debemos trabajar este rasgo compulsivo hacia el control de la sustancia y el comportamiento del enfermo, bueno, también nos dice la literatura brindar comprensión, brindar apoyo y brindar valor al enfermo. Sin embargo, nos habla también, incorpora esta parte del desprendimiento con amor y pues muchas gracias por compartir tu experiencia, Yadi. Gracias también a la compañerita por su paciencia. Voy con su pregunta que nos dice precisamente yendo hacia ese amor y hacia esa acción de desprendimiento con amor, porque algo muy importante que decía la pregunta anterior, ¿qué acciones, no? ¿Cómo lograste, Yadi, tener un contacto consciente con Dios? Gracias, Cari Carmen. El proceso que yo llevé para tener una comunicación con Dios, para mí fue primero empezar a hablar con Dios. Así, por más seco que parezca, hablar con Dios. Empezar a creer que un poder superior a mí podía escucharme, podía entenderme y que ese mismo a quien yo le había dado mi voluntad, pasos atrás, él tenía voluntad, la voluntad de él era buena, perfecta para mí. Entonces hablamos de confiar, hablamos de hablar con él y sobre todo después de hablar con él, empezar a decir la oración de la serenidad, empezar a meditar esta oración, empezar a tomar una conciencia, a empezar a ¿verdad? Perdón, es que leí un mensaje y se me fue la idea. Empezar a tener esta comunión con Él por medio de esto, por medio de hablar, por medio de confiar, por medio de que Él tiene una voluntad buena para ti, por medio de que nos dice el programa que Él está al cuidado de nosotros. Si yo confío en lo que me está diciendo el programa y yo tengo un buen entendimiento de lo que significa cuidar a alguien no significa lastimar, cuidar a alguien es proteger, amar, respetar, valorar, aceptar. Entonces, esto que te está diciendo
Dios a través del programa, tú tienes que tomarlo y empezar a hablar con Él, empezar a decirle cómo te sientes hoy, esto que pasó, me inquieta esto, me enoja aquello, estoy feliz por esto, etcétera. Así poco a poco vas a ir conectando con ese poder superior y Él se va a ir manifestando en cuanto al entendimiento que tú vayas teniendo en Él. La confianza que tengas en Él, tu fe va a ir incrementando y vas a ir dando pasos para lograr este despertar espiritual que la mayoría ya tenemos. Gracias. Gracias, Yadi, por tu respuesta, por compartirnos tu fortaleza, experiencia y esperanza. Te van agradeciendo por ahí. Y la siguiente. A ver, aquí está una. Dice, ¿es normal que mi ex me llame de vez en cuando? Yo también lo llamo en ocasiones. Creo que nos llevamos mejor. ¿Esto es sano? Gracias. Aquí depende de nosotros la definición de nuestra capacidad para definir lo que es sano. Que si yo te puedo decir lo que yo pienso acerca de esto, acerca de que las exparejas o exesposos tengan una comunicación, ya sea de apoyarse, ya sea de amistad o para saludarse, ¿no? Aquí yo lo que percibo es una dependencia emocional. ¿Por qué? Yo, mi punto de vista te lo voy a dar. ¿Por qué la dependencia emocional? Cuando ya uno se es independiente emocionalmente, estás preparado para lo nuevo, estás preparado para las nuevas aventuras, las nuevas palabras, nuevas personas, nuevos hábitos, nuevas cosas. Cuando te retrocedes, aunque sea para saludar, si saliste de un contexto que era insano, de un contexto del cual ya no estás ahí porque en ese momento la circunstancia, la situación no era buena, positiva para ti, ya sea en palabras, etcétera, saliste de ahí por algo, porque estabas buscando algo mejor, algo nuevo. Entonces, cuando haces un regresar para atrás, esto para mí significa una dependencia emocional, significa que todavía hay un vínculo emocional que ninguno de los dos se ha deslindado. Saludarse si tienen hijos está bien, saludarse si tienen hijos en común para ver lo de los uniformes, la escuela, los libros, las maestras, eso entra desde lo que en mi concepto de sanidad en relaciones de exparejas o exesposos estaría bien. Pero si no tienen hijos en común y estas llamadas son para saludarse, para saber cómo estás, para saber qué estás haciendo, para saber, no lo sé, cómo te fue en el día de hoy, esas llamadas ya llevan un respaldo de dependencia emocional. Esas llamadas ya están tocando la frontera de esa dependencia emocional. Entonces, como decía la compañera Miriam, aquí podemos aplicar lo que es el desprendimiento con amor, ir desprendiéndose de ese vínculo con esa expareja y sobre todo que tú pongas en una balanza sobre qué es lo sano para ti. Para ti, ¿qué es lo sano? No para mí, Yadira, no, para ti, ¿qué es lo sano? ¿Qué entra en ese estándar de sano? ¿Cuál sería lo sano para ti? Yo creo que ahí sería la respuesta y sobre todo que observar por ahí si hay esa dependencia.
Gracias, Yadi, por tu respuesta. Y sí, muchos de cierto, ya nos lo comentaba en su ponencia, en el programa vamos aprendiendo cuál es la forma sana de amar, cuál es la forma sana de apoyar, cuál es la forma sana, decía Yadi, de decidir, de aprender, de analizar una situación, de decidir, así. Y tenemos, a ver, voy a regresarme a los mensajes. Dice, bueno, te agradecen tu experiencia, fortaleza y esperanza compartida. ¿Cómo puedo identificar el lado oscuro que tengo? Las partes que no me doy cuenta. Sí, gracias. Aquí yo te puedo sugerir el, el paso, el paso número 6, estar dispuesta simplemente a que Dios obre en tu vida. Estar dispuesta a que Dios es quien te vaya guiando. Los seres humanos a veces nos queremos autoengañar, pero si vamos de la mano de nuestro poder superior o tu poder superior de tu entendimiento, ten la seguridad que este poder superior te va a ir mostrando los caminos más oscuros y más ocultos que hay dentro de ti. Así estés en la negación, así estés en el autoengaño y no quieras reconocer situaciones, palabras, defectos de carácter, no lo sé. Ese poder superior va a ser tu guía. Él te va a impulsar, Él te va a motivar y Él te va a indicar qué parte oscura estás ahí que no has detectado. ¿Cuál? ¿Dónde está? Ahí, esa parte dentro de ti. Hay algo que yo me voy a atrever a compartir, que si en este paso donde dice que dejamos la voluntad de Dios, que Él tome la voluntad de nuestras vidas, le cedimos la voluntad. Él nos está diciendo que Él creó nuestra voluntad para algo. Entonces, dejar que Él obre a través de nuestra vida, que Él se vaya manifestando a través del programa. Yo te puedo recomendar muchísimo, si asistes a un grupo presencial o virtual, que aprendas a escuchar. Muchas veces el poder superior se manifiesta por medio de palabras, ya sea que ves una palabra por allí, la identificas y tú la puedes relacionar con situaciones o con cosas. Ahí entra el despertar espiritual. O escuchando compartimientos de otras personas, que entonces el poder superior te va a decir: por ahí es donde tienes que trabajar estos lados oscuros que no quieres dejar ver. Gracias. Gracias, Yadi. Hay felicitaciones, agradecimientos y le doy directamente la palabra a Rocío para la pregunta. Hola, muy buenas noches. Muchísimas gracias, Yadira, por compartirnos tu experiencia, fortaleza y esperanza, y sobre todo hablarnos de este lema tan significativo para los miembros de Al-Anon. Es un lema que es nuestro. Los otros lemas los hemos heredado de nuestros hermanos mayores, los Alcohólicos Anónimos, pero el que empiece por mí es un lema propio de nuestra comunidad de Al-Anon. Te escuché en tu compartimiento decir que pasaste años hablando en tribuna de tu marido y de tu mamá, y que sin embargo nunca nadie te dijo nada. Ahora bien, la pregunta: ¿en qué momento se dio ese punto de cambio de conciencia donde empezaste a verte a ti en vez de a verlos a ellos? Es todo. Gracias. Ese punto se llevó cuando yo empecé a conectar lo que hablaba con lo que escuchaba. Cuando yo hice silencio en los pensamientos obsesivos, todavía recuerdo esa tribuna donde ya no me invadían los pensamientos obsesivos, porque al no poder
controlar personas, cosas, situaciones, lo que Yadira hacía es irse a la compulsión. ¿Qué hacía? Comprar ropa en exceso, lavar, limpiar en exceso. Entonces me iba a otros extremos. Cuando yo logré aplacar las compulsiones y los pensamientos obsesivos, pude escuchar lo que yo misma decía. Pude detenerme a dejar de hablar del alcohólico, del drogadicto, de la histérica, de lo que me hicieron, de lo que no me hicieron, para enfocarme con lo que yo podía hacer conmigo misma. Ok, ya llevé esta vida jodida, destruida, ahora ¿qué haces el día de mañana para ti? Fue cuando yo empecé a ver mi autoestima que estaba por el piso, que no me bañaba, que no me peinaba, que no me lavaba la boca, que no hacía nada por mí. Entonces, al yo tener ya estos pensamientos tan aplacados y ya saber distinguir y que ya yo podía entender esas palabras, para mí fue donde yo me empecé a dar cuenta. Fue un proceso largo, no fue sencillo. Las primeras ocasiones empecé a trabajar eso acerca de la autoestima. Yo decía, ¿pero qué pasa? Y poco a poco no me iba dando cuenta en el momento. Me iba dando cuenta de que no me bañaba, no me hacía, no esto, no me daba un gusto o así. Pero en sí no había tomado una conciencia plena de que ya estaba trabajando en mí, de que ya estaba trabajando el programa, sino que va pasando el tiempo y en una ocasión se acerca una persona a pedirme que yo amadrine. Y es como me quedo, yo me sorprendo, porque yo digo, no estoy capacitada todavía, es que yo todavía no puedo hacer, porque yo, entonces esta persona me dice, no, claro, tú me enseñaste esto, escuché tu tribuna, aprendí esto, explícame cómo estás aplicando. Y fue cuando yo entonces empecé a darme cuenta que se trabajaba el programa, muchas veces encubierto, no me daba cuenta al momento, porque había un punto en el cual iba teniendo un despertar en cada uno de los pasos. Gracias. Gracias, Yadi, por tu respuesta. Gracias a las compañeras y compañeros que nos acompañaron el día de hoy. Estamos justo a un minuto de concluir esos 90 minutos de nuestra junta. Yadi, ¿quieres concluir con algún comentario, alguna, no sé, algo que nos quieras, final que nos quieras comentar? Sí, pues quiero despedirme, quiero dar gracias por la invitación a estar acá, quiero darles gracias a las personas que estuvieron el día de hoy. Si necesitan algún apoyo, estoy en la disposición. También formo parte del grupo La Alegría por Vivir. Recuerda que no importa cuál es tu adicción, la que estés padeciendo el día de hoy, pero que estás en el programa y el programa es para siempre. Es una recuperación en la cual estamos aquí en el mejor lugar que podamos estar. Me costó muchísimo trabajo aceptar mi enfermedad, siempre quería ser una persona normal. Cuando yo aprendo a aceptar que no soy normal, la vida se me fue haciendo más ligera. Ya tengo una mente abierta, me siento capacitada, reconozco mis limitaciones y puedo identificar las emociones que me abruman, las que me destruyen y las mismas que me llevan al éxito. Así es que solo por hoy, felices 24 horas y manténganlo simple. Gracias, compañeros. Gracias, Yadi, por acompañarnos en esta celebración de nuestro segundo aniversario del grupo La Alegría de Vivir. Ya para finalizar, voy a leer los últimos comentarios que dicen muchas gracias y gracias por tu servicio, Yadi. Gracias, Yadira. Muchas gracias, Yadira, nos dice por aquí. Y otra vez, gracias, Yadira. Todos
te agradecemos y bueno, contentos de escucharte, enriquecidos con tu compartimiento. Para finalizar, agradecemos la participación de Yadi, integrante también de nuestro grupo La Alegría de Vivir, y de todas y todos los que nos han acompañado el día de hoy. Si hay miembros, bueno, para los miembros invitados, para los miembros que nos visitan por primera vez o en esta semana de unidad, les recordamos que los horarios de nuestras juntas regulares son de 9 a 10:30 de la noche, hora de El Salvador, los días lunes, domingo, sábado y viernes. El día jueves, el grupo sesiona de 7:30 a 9 de la noche, hora de El Salvador. Y los avisos que tenemos en esta ocasión prácticamente es el día de mañana, la invitación para el día de mañana, nuestra junta con la cual vamos a cerrar la semana de unidad. Y bueno, con los elementos finales vamos a concluir. Ya estamos un poquito sobre tiempo, entonces vamos a la oración de la serenidad que nos dice, los invito a que me acompañen. Dice: Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar las que sí puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Que empiece por mí. Cuando alguien, donde quiera que sea, pida ayuda, que nunca falte la mano del programa de 12 pasos de nuestro grupo La Alegría de Vivir, y que empiece por mí. Gracias por acompañarnos. Felices, productivas y libres 24 horas. Los esperamos el día de mañana.